Crisis es una de las palabras más pronunciadas en los últimos años. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 17,5% de la población de Castilla y León se encuentra en riesgo de pobreza y la tasa de paro supera el 19%. La crisis arrastra consigo un panorama desolador donde las familias cada vez son más pobres. Personas que antes disfrutaban de una posición acomodada luchan mes a mes por subsistir. ¿Sigue existiendo la llamada clase media? ¿Qué ha ocurrido con los grupos acomodados? Hay datos que resultan reveladores. El informe de la Fundación Foessa sitúa la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social en Castilla y León en el 20,8%, lo que supone más de la quinta parte de la población. La desigualdad, según el índice Gini, ha crecido un 8,6% en los últimos 4 años. Además, entre 2010 y 2011, la matriculación de coches en España bajó un 17% como consecuencia de la aparente crisis económica. Pero este descenso fue muy desigual. Mientras los coches de gama baja y media descendían entre un 20 y un 30%, los vehículos de lujo crecieron un 83% sus ventas. Uno de los principales problemas de la población es el miedo a perder su vivienda. Con más personas en paro y con sueldos más bajos, pagar la hipoteca se hace cada vez más difícil. En 2013 se produjeron una media de 184 desahucios al día en España. Sin embargo, el grupo Stop Desahucios asegura que existen unas 6 millones de viviendas vacías. Por la asociación, normalmente cada semana los lunes la asesoría atiende como 6, 7, 8 casos. No todos son de inminente ejecución, pero se acude para intentar solucionar el problema antes. Durante el año, sobre todo en el último, que posiblemente en este año aumente, pero en el anterior asesoraron las compañeras como a 300 familias aproximadamente. Detrás de los números se esconden historias. El grupo Stop Desahucios proporciona apoyo a las familias que acuden buscando alternativas para no perder su casa. En 2003 se suscribió un contrato hipotecario con Santander Consumer, que es una sucursal de Santander. Pues mi oficina era Santander, lo que pasa es que te derivan para los préstamos hipotecarios o a UCI o a Santander Consumer. A mí me mandaron a Santander Consumer y suscribí un préstamo de 72.000 euros más escrituras y toda la historia esta, que se fueron en total 84.000 euros. Bueno, pues yo estaba pagando bien siempre, ningún problema, y en 2007 tuve un accidente de trabajo en el cual derivó en una incapacidad, me ha dejado para no poder trabajar en mi oficio. Entonces, en 2012 ya estaba viendo yo que, claro, la indemnización que me dieron por el accidente y todo esto se la estaba comiendo el banco porque me había ido de alquiler, porque no podía subir a un cuarto, que era mi piso, que era un cuarto sin ascensor. Entonces me fui de alquiler y pues estaba pagando la hipoteca y el alquiler. Y en 2012 ya estaba viendo yo que se me estaba acabando el dinero y tal, y fui a hablar fui a mi sucursal de Santander y me dijeron que es que no tenía nada que ver, que era solamente el Santander Consumer, que me tenía que poner en contacto con ellos en Madrid. Bueno, me dieron un teléfono, estoy hablando con ellos y me decían que para qué me comprar el piso, que si no puedo pagar, que era mi problema y tal. Y yo les decía, pero es que o pago el alquiler, yo tengo que vivir, vamos. Lo que no puedo estar es excluirme en un cuarto sin poder bajar y estar. Yo quiero que me deis la dación en pago, creo que estaba loco. Incluso después de muchas llamadas me decían, pero ¿tú qué te crees que tienes? Si no tienes más que una mierda de piso, hablando claro. Dice, eso no vale nada ahora. Digo, joder, pero vosotros me vendisteis por esto. Además, joder, llevo 10 años pagando. Habéis cobrado ya, aunque sean casi todo intereses, habéis cobrado casi la tercera parte del piso, casi 70.000 euros. Y me dijeron que eso no les importaba, que bueno, me puse en contacto con la plataforma y estuvimos allí después de unos meses escuchando y tal, y decidí, me dijeron que si me podía hacer, implicar en la acampada que ha sido en la calle Santiago el día 14 de febrero del año pasado, de 2013. Estuvimos allí una noche entera
estamos 24 horas acampados en la Puerta del Santander y otros compañeros de otros bancos. Y de esa acampada, pues resultó, a la mañana siguiente, el director del Santander vino, el de la central, y nos dio muy buenas palabras, que iba a poner en contacto con su sucursal, aunque decían que no era nada de ellos, Santander Consumer, pero se pusieron en contacto con ellos y que se iba a intentar solucionar todo lo posible. Entonces, cuando terminamos la acción y tal, serían las 12 de la mañana del día siguiente, me llamaron por teléfono de Madrid, el director de Santander Consumer, y me dijo que quería tener una reunión urgente conmigo y, digamos, yo les dije que se podían venir los abogados de la plataforma, dijeron que sí. Tuvimos una reunión el martes siguiente y de ahí ya se firmó, bueno, no se firmó, se quedó un compromiso de estudiarlo bien y tal, y que sí que me darían la dación en pago parcial. Entonces, en cuestión de 15 o 20 días, me fueron a tasar el piso, le tasaron bien y no me quedó ninguna deuda. Yo mi casa la tenía pagada, vino un hermano que le ayudara, entonces bueno, pues yo llegué y dije, bueno, pues bien, porque pensé que luego él hipotecaría lo suyo y entonces me quedaría mi libre mi casa, porque en realidad yo tampoco quería meterme en este lío, pero claro, las cosas no le han ido bien, él no ha podido seguir pagando, yo le estuve ayudando durante casi 2 años, pero yo llegué a una situación que ya no se puede. Yo tengo una pensión que no es elevadamente, más bien es baja que alta, y entonces llega un momento en que ya no puede seguir pagando. Él no tenía tampoco trabajo para poder seguir con ese pequeño negocio que ha puesto, y entonces no podía hacer frente tampoco a las cotas, y hemos llegado al punto de que mi casa intentaron subastarla el 29 de septiembre, en la plataforma intentó pararla, vamos, se paró y bueno, pues se sigue en negociación a ver en qué se queda. En realidad ellos no aceptan solo lo de mi hermano, quieren ir a por mi casa y yo pues no quiero llegar y dejar mi casa porque es lo único que tengo y la verdad pues oye, estamos luchando para ver si se puede conseguir que me quede en mi casa. Yo creo que se puede, queriendo se puede. Y esta gente pone mucho empeño, se sacrifican con gente que ni siquiera conocen y se implican demasiado. Se implican no demasiado, que ellos ponen todo su empeño y han conseguido muchísimas cosas. Y yo creo que eso te da mucha tranquilidad dentro de lo que cabe. La infancia es otro de los temas que más preocupan. El último informe de UNICEF indica que en 2012 el 24,9% de los niños y niñas de Castilla y León estaba en riesgo de pobreza o exclusión social. Hay quien habla ya de una generación perdida. Hay una población infantil y juvenil que está sufriendo mucho las causas de la pobreza y podemos estar hablando de una generación perdida. Es decir, un grupo de población, pues, de los 12, 14, 16, 18 años, que carecen de los recursos más básicos, que en lo que se refiere a los jóvenes están viendo que no pueden acceder incluso a la formación, porque también se reducen becas y posibilidades para poder estudiar, que no tienen acceso al empleo y están perdiendo la esperanza de encontrarlo, y en el mejor de los casos va a ser una población subsidiada durante mucho tiempo. Uno de los primeros impactos en la infancia es que hay menos infancia, es decir, hay menos niños. La crisis ha hecho que haya menos niños. En Castilla y León, yo creo que entre 2002 y 2012 está en torno a los 600.000 menores de 1 a 16 años, a 18 años, perdón, menos en 2012 que en 2002. Eso hace disminuir la infancia. Por otro lado, la infancia es más pobre. Es mucho mayor el número de niños y niñas en situación de pobreza y en situación de riesgo de pobreza. A diferencia de otras comunidades, Castilla y León tiene un pronunciado carácter rural. Este rasgo, junto con su gran extensión, hace que la población esté dispersa en municipios de pequeño tamaño donde los problemas se agudizan ante la falta de recursos. Es cierto que por la dispersión que existe entre las poblaciones en Castilla y León y el carácter rural que tienen que prestar especial atención a todo lo relativo con la exclusión, o sea, que todos los sitios dispongan de recursos a nivel sanitario, a nivel educativo, a nivel de empleo, a nivel social, para que no se produzca esa exclusión en el ámbito rural.
Los sueldos han caído considerablemente desde el inicio de la crisis. La última cifra aportada por el Banco de España es de un descenso del 2% en los salarios en 2012. El sueldo medio bruto de un español se sitúa en 1.634 euros, un 17% menos que la media europea. Teniendo en cuenta el IPC, en los últimos 4 años el poder de compra de los ciudadanos ha caído un 7,3% según el segundo monitor anual sobre salarios de ADECO. Con menos dinero en el bolsillo, la gente consume menos. Esto causa problemas a las empresas y a la recaudación de impuestos. El Estado hace recortes en servicios básicos como la educación y la sanidad, y las empresas disminuyen sus plantillas, lo que hace que aumente el desempleo y los ciudadanos no consuman. Es el círculo vicioso de la crisis económica. Pero nos encontramos con un momento muy acelerado en cuanto a pérdida de empleo. Estalla la burbuja inmobiliaria. Estamos viviendo una situación completamente real en cuanto a la economía y el empleo en toda España, y a partir de ahí se va encadenando pues una serie de empleos que se van perdiendo. Llegamos en España a más de 6 millones de parados, y además de esto se va adelgazando el estado de bienestar en cuanto a la pérdida de servicios públicos. Por tanto, hablamos de un tipo de pobreza que es la pobreza, digamos, de cada una de las personas o familias que no tiene empleo ni tiene recursos, pero estamos hablando también de una serie de pérdidas de recursos públicos. Se adelgaza el estado de bienestar en la educación, en la sanidad, en los servicios sociales, cae en manos privadas, y a partir de ahí las personas tenemos menos recursos propios para consumir, pero también tenemos menos recursos sociales de derechos básicos, como educación, sanidad, servicios sociales, como estaba diciendo. Entonces, a partir de ahí se genera lo que es un auténtico entramado de pobreza, una auténtica malla en la cual va desapareciendo la clase media, y nos encontramos con que, paradójicamente, España es un país en el número de ultra ricos está creciendo, y sin embargo el número de pobres está creciendo también. Y nos encontramos con que es el segundo país de Europa en el cual hay más diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen. O el segundo país de Europa también, por ejemplo, en pobreza infantil, que es algo muy grave, es algo que debería avergonzarnos como país, ¿no? Si nos remontamos 10 años atrás, vemos la raíz del problema. Un ciudadano quería comprar una casa y el banco le concedía un crédito. La facilidad era tan sorprendente que las peticiones de créditos se sucedían de manera continua. Entre los años 2007 y 2008 estalló la llamada burbuja y ya no era tan fácil obtener un crédito y mucho menos pagar los plazos. Mantener la hipoteca que hace unos años te había sido concedida con tanta facilidad se empezaba a hacer insostenible. En resumen, una sociedad acostumbrada a disponer de crédito para cubrir sus necesidades pasaba a tener dificultades para mantener sus bienes. Pero, ¿realmente hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? Yo pienso que vivir por encima de las posibilidades es físicamente imposible, es decir, es un concepto imposible. Nosotros no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, hemos vivido de acuerdo con las posibilidades que nos han permitido. Por supuesto, pero tampoco hemos tenido culpa los españoles, han tenido la culpa pues todos los empresarios, los banqueros, la gente gorda. Yo creo que sí, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y casi todo el mundo aquí está endeudado, tiene algún tipo de crédito y hemos pedido dinero prestado, sí. No a todos los españoles les va tan mal. A pesar de las dificultades económicas que atraviesa el país, los ricos siguen siendo ricos. Además, el número de población humilde ha aumentado, lo que hace que la llamada clase media se vea gravemente reducida. El índice de Gini, que es el que marca las desigualdades, en términos teniendo en cuenta los ingresos, ha variado más del 10%. Eso quiere decir que hay mucha más desigualdad desde el 2007 hasta el 2012. Entonces, lógicamente esto nos indica que desaparece la clase media y cada vez hay mucha más diferencia entre los que son ricos y los que son pobres. Según la OCDE, en plena crisis, los ingresos del grupo más adinerado son 13 veces más altos que los de las familias más empobrecidas. España supera con creces la media de la organización, que se sitúa en 9,4. Veamos un ejemplo. Amancio Ortega, fundador del grupo Inditex, es el español más adinerado y el tercer hombre más rico del mundo según la revista Forbes. Su negocio de moda a precios asequibles le ha proporcionado un capital de 46.000 millones de euros. Inditex, la marca, mejor dicho, la empresa propiedad de Amancio Ortega, paga a su primer ejecutivo, porque el primer ejecutivo no es él, es un consejero delegado que tiene, una cantidad de dinero tal que no se sabe cuántas veces más que la retribución media que paga a sus empleados.
Entonces ahí tenemos uno de los ejemplos típicos que también se puede poner en este repaso de la situación económica actual, que es la gran brecha que existe entre los salarios de los altos ejecutivos y el resto del personal de las empresas, ¿no? Bueno, pues precisamente la empresa de Amancio Ortega es uno de los mejores ejemplos, si no es que es el mejor ejemplo en España de ese tipo de comportamientos. Las cifras del discreto fundador de Zara se alejan mucho de la realidad que viven miles de familias como la de Clara Omaira, que llegó hace 4 años a Valladolid. La colombiana residió antes en Barcelona, donde disfrutaba de un salario de 1.800 euros mensuales que le permitía llevar una vida desahogada. Tras dejar la ciudad condal, Clara se trasladó a Valladolid, donde se encontró con problemas para encontrar empleo, dejando atrás su cómoda situación económica. Aquí, cuando llegué, empecé pagando 428 euros y en Barcelona pagaba un alquiler de 650. La diferencia, pero en Barcelona yo tenía un sueldo de 1.800 euros. Me sacaba pues, en los trabajos. Tenía varios trabajos, pero me sacaba, es decir, que vivía bien y tenía para cubrir mis gastos y todo, y para ahorrar. En cambio aquí pues llegamos a un momento de que nada. La falta de recursos y oportunidades llevó a Clara a buscar ayuda en fundaciones como Red Cíncola, donde le ayudan proporcionándole una vivienda a cambio de horas de trabajo, o Cruz Roja, que oferta cursos y talleres para los más desfavorecidos. Por medio de la Cruz Roja hice un curso de camarera de hotel, de camarera piso para hacer habitaciones, y también trabajo en el Hotel Felipe IV y bien. Este tipo de organizaciones a menudo se convierten en la única esperanza de cientos de familias que denuncian la escasa ayuda que reciben de las administraciones públicas. Tuvimos una orden de desahucio nosotros y primero nos iban a echar a la calle que el ayuntamiento darnos una ayuda de eso. La ayuda que nos dieron fueron de 300 euros y nos llegó a los 2 meses. Pues yo solo veo mal. Historias como la de Clara son cada vez más frecuentes. El informe FOESA de Cáritas explica que en 2013 casi el 37% de los españoles tenía dificultad para llegar a fin de mes, frente al 27% que se encontraba en esta situación antes de la crisis. En Castilla y León el escenario es relativamente mejor. El pasado año, el 26,5% de la población tenía problemas para llegar al fin de mes, frente al 21% de 2007. ¿Qué problemas concretos afectan a Castilla y León? Bueno, pues evidentemente problemas de desempleo en menor medida que a nivel estatal, pero también están presentes, sobre todo para los jóvenes y sobre todo cuando estos problemas se dan en el largo plazo, es decir, cuando aquellas personas que pierden el empleo se mantienen mucho tiempo en paro, evidentemente las consecuencias no son las mismas que si el tiempo está reducido. Aproximadamente el 50% de los desempleados está ya en paro de larga duración aquí en Castilla y León. Ese es un tema importante, ¿no? Y luego hay una problemática muy característica de esta región que tiene que ver con los problemas de aislamiento, con las distancias, con la ruralidad y especialmente con las personas mayores, ¿no? Ahí ya no es solamente un tema de recursos económicos, sino de acceso a determinados derechos sociales y también de acceso a determinadas relaciones que son protectoras. Nuestro modelo de bienestar no es entendible sin el papel que ha jugado las relaciones sociales y la familia. Aquellas personas que están fuera de esos círculos de protección están en una clara desventaja. Se está produciendo un empobrecimiento de las clases medias. El principal desencadenante suele ser la falta de empleo y la bajada de salarios, que obliga a gran parte de la ciudadanía a vivir situaciones nuevas. Los planos se han roto. El suelo se ha roto y el escenario es uno radicalmente distinto. Un escenario con mucha precariedad, un escenario en el que de repente te ves haciendo la cola que antes la hicieron los otros. Y ahora eres tú quien hace esa cola. En Nueva York se les llama los pobres limpios. Y entonces yo creo que si algo caracteriza estos últimos años es un boom de nuevos términos para ponerle nombre y apellidos a lo que se está generando a nivel social nuevo. ¿Quiénes son los pobres limpios? Quien ayer era una persona que vivía en su casa, tenía 2 coches y se iba de vacaciones. Yo iba a hacer fila a los puntos de préstamo, a los puntos de comida gratis, que está haciendo desplazar al pobre histórico, porque además al pobre limpio se le considera mejor. Entre otras cosas porque tiene educación, tiene cultura y es mi espejo. Y al que yo hoy estoy dando la sopa, a lo mejor a mí un día me da la sopa. Según Oxfam Intermón, en 2014, las 85 personas más ricas del planeta poseían la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad.
La consecuencia más inminente de la polarización es la inestabilidad, no solo económica, sino también política. Los partidos están adaptando su forma de actuar para convencer a un público que tiene grandes problemas económicos y que exige soluciones. Hoy por hoy vamos a evitar la palabra populismo, pero sí que es verdad que lo que hay en este momento es algún partido político que lo que está haciendo es decir que deja en un segundo plano el concepto de izquierda y derecha, y además eso es bastante hábil, bastante inteligente, porque sobre todo, por ejemplo, entre la gente joven, esa idea de izquierda-derecha incluso a veces estaba como mal vista, como que era una cosa del pasado, que es eso hablar de las izquierdas y del marxismo y demás, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que sabiendo eso, que ha habido un cierto cambio cultural, se ha tenido la habilidad de presentar desde el punto de vista de la comunicación política, vamos a dejar izquierda-derecha y lo que vamos a decir es que esto es democracia o no democracia, pueblo o no pueblo, capacidad de tomar decisiones todos colectivamente, de intervenir o de no hacerlo, ¿no? Por tanto, dejando aparte terminología del pasado o que estaba ya de hecho mal vista por algunos y decir, bueno, pues nosotros también vamos a decir, vamos a dejar eso. Y lo que vamos a hacer es olvidarnos del conflicto trabajo-capital para hablar de los conflictos en general entre una élite política que intenta y una élite empresarial que intenta ir por una cierta dirección y aprovecharse de, y el resto del pueblo, ¿no? Según el informe sobre precariedad y cohesión social elaborado por la Fundación FOESA, España se ha convertido en uno de los países de la Unión Europea donde la renta se reparte de manera más desigual. Desde el Gobierno estatal se ha propuesto una reforma fiscal que, según la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, ayudará a construir un sistema tributario más equitativo. La reforma prevé una rebaja media del IRPF de 12,5 puntos a partir de 2015. Sin embargo, el sistema fiscal no siempre funciona como debería. Ciertos impuestos, como el IRPF, son esquivados por las grandes fortunas, que recurren a otros instrumentos como las sociedades de inversión de capital variable, más conocidas como SICAV. Este tipo de organismos tributan únicamente un 1% del impuesto de sociedades, pero solo está al alcance de unos pocos, ya que es necesario un capital mínimo de 2,4 millones de euros. Parece que los que más dinero tienen también poseen más ventajas. ¿Cuál es la peculiaridad de la SICAV? La peculiaridad de la SICAV es que no es un fondo de inversión y que estén unos y otros que desconoces, es que tú mismo montas la SICAV. En pura teoría se necesitan 100 inversores, pero todo el mundo sabe, y así lo dicen los asesores fiscales, que puede ser 1 y 99 monaguillos, que puede ser muchísimas veces el empleado de turno del despacho de abogados donde lo montas o el empleado de turno del banco que te ayuda a montarlo. Es decir, se ponen una serie de nombres, la secretaria, el asesor, no sé qué, y se monta eso, ¿no? O sencillamente tus propios empleados, etc. Otras veces es familiar, una familia de 20 a 30, y se añaden 70 para completar, ¿eh? Claro, con esto, ¿qué es lo que se consigue? Se consigue pues, tener unas rentas gravadas de capital, gravadas a muy poco tipo. ¿Qué se suele decir? Si se eleva la SICAV, el tipo de gravamen, va a huir todo este dinero al extranjero. Es verdad que existe un problema de movimiento internacional de capitales, en el sentido de que, como está completamente liberalizado, pues se corre el riesgo de que unas inversiones financieras se trasladen de un sitio a otro, pero esto lo que pone de manifiesto es que, al igual que en los paraísos fiscales, habría que llegar a unos acuerdos internacionales. Las políticas que lleva a cabo el Gobierno en materia económica y concretamente para hacer frente a esta crisis en la que estamos, pues están teniendo un resultado muy claro. Mejoran la situación de los que están arriba, de los grupos sociales con más dinero, con más poder, de los grandes grupos financieros, y están empeorando la condición de vida de los trabajadores, de las relaciones sociales del planeta, y por lo tanto yo creo que se puede decir claramente que son unas políticas que se hacen como se hacen porque reflejan a unos determinados intereses. Hay quien ha dicho que la crisis y las políticas que se están dando son en realidad un golpe de Estado para redistribuir ingresos y riqueza a los que están arriba. La desigualdad, tanto a nivel regional como a nivel estatal, es un hecho. Mientras los ricos consiguen mantener sus grandes fortunas, miles de personas se ven obligadas a vivir situaciones de precariedad que no habían conocido antes. Castilla y León cuenta con casi 230.000 parados y se producen desahucios cada día. Ante este panorama económico y social, ¿existe alguna solución? Yo creo que lo primero sería la medida primaria,
sería crear ese gran parque público de viviendas, tanto para la compra como para el alquiler, sobre todo alquileres sociales, pero sociales donde como máximo sea el 30% de los ingresos totales de la familia lo que sea la renta de ese alquiler. Pero si una familia de 4 miembros tienen 800 euros de ingresos y pagan un alquiler de los llamados sociales, que los hay de la Junta de Castilla y León, de 400, 450 euros, dices, ¿dónde está lo social? Ya estamos viendo que estamos en una de las salidas a la crisis, que es reforzar el poder de los de arriba, el de los grupos oligárquicos, el de los grandes grupos financieros y empresariales, y empeorar las condiciones de los de abajo, de las clases trabajadoras, de las clases populares. Esa es una salida para los de arriba, esa es su salida a la crisis. Si queremos que eso no sea así, si queremos que la salida a la crisis represente mejores condiciones de vida, más derechos sociales, un funcionamiento mejor de la economía, respetar la naturaleza para que no destrocemos nuestro planeta, no podemos esperar que los de arriba nos den soluciones. Los de arriba darán la solución que les conviene a ellos. Hay que cambiar el rumbo de las cosas. Y eso no puede hacerse sino con una movilización permanente de la gente, con una expresión constante de que no queremos lo que está ocurriendo. Si entendemos que lo fundamental tiene que ver con el modelo y con las lógicas del modelo, que en gran medida se puede resumir porque es un modelo de más es igual a mejor, un modelo de acumulación, un modelo que pone la economía en el centro de las decisiones y de las lógicas y no a la persona y su dignidad. En ese sentido, lo que sí podemos constatar ya es que hay un montón de prácticas pequeñitas, aparentemente simbólicas, pero que si se tienen en cuenta nos permiten ya salirnos de determinados círculos. Es decir, ya hay un montón de experiencias puntuales en banca ética, por ejemplo, en temas de comercio justo, en temas de compartir empleo, de incluso compartir vivienda. Es decir, hay un montón de iniciativas aparentemente pequeñitas, pero que ya nos permiten de alguna manera, sin grandes locuras, ¿no? Sin salirnos completamente del sistema, pero sí nos permiten ya reorientar algunas decisiones y algunos aspectos fundamentales. Yo creo que por ahí hay un camino claro. Secundar nuestras prácticas es lo que va a hacer que sean de éxito, ¿no? Y luego, desde luego, es importante hacer un cuestionamiento firme a las políticas, a las instituciones, pero una autocrítica. Es decir, esto si no nos rearmamos de valores y de ética, evidentemente, si no nos resistimos a un modelo que falla y que excluye personas, pero que es un modelo muy seductor, si no nos resistimos en ese sentido, bueno, pues seremos de alguna forma copartícipes, ¿no? Y de alguna manera secundaremos estas dinámicas que en época de crecimiento no evitaron la crisis y que en época de crisis se han cebado con los más pobres. Creo que los grupos de desahucios en los últimos años hemos demostrado que sí que se pueden conseguir cosas. Hemos parado muchos desahucios, hemos solucionado mucha gente que se hubiera quedado en la calle y gracias a que la ciudadanía ha acudido, se ha puesto a la puerta, esa familia ha dormido en casa y luego se ha podido arreglar con el banco. Entonces, que la ciudadanía ha cogido y ha querido poner soluciones a un problema que existía, mientras los poderes públicos no han hecho absolutamente nada. Con todos los recursos del mundo ellos no han hecho nada y la ciudadanía sin recursos se ha empoderado y ha conseguido demostrar que sí que se puede y que organizados es fácil. Es un reto fundamental trabajar todo el tema de rentas mínimas. En el caso de Castilla y León existe una renta mínima, que es la renta garantizada de ciudadanía, que se encuentra entre las más altas del país y tanto a nivel estatal como a nivel europeo, desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, estamos trabajando para que se implanten rentas mínimas que den una dignidad a la persona, porque como comentábamos antes, es fundamental, que es otro de los retos, reducir las desigualdades que existen para mejorar. Es necesario que haya un consenso en cuanto a las políticas, que haya unas líneas rojas que no sean infranqueables en temas como educación, en temas como el empleo, en temas como sanidad, en temas como servicios sociales. El tema de educación es fundamental porque toda la inversión que se haga en educación va a mejorar que haya menos niveles de exclusión, tanto a nivel de infancia como posteriormente cuando uno quiere entrar en el mercado laboral. El primer mundo se ha especializado en cooperar con el tercer mundo, con el sur, de cómo salir de la pobreza. Y lo cierto es que el sur, que siempre ha estado empobrecido, o casi siempre ha estado empobrecido, tiene estrategias, tiene recursos. Yo creo que a lo mejor voy a hacer toc, toc, sur, ¿nos echáis una mano?